Cuando encontré a mi marido inconsciente junto al seguro de vida de $2 millones que había firmado sin mi conocimiento, supe que alguien había planeado su infarto. Lo que escuché en ese cuarto de hospital me confirmó que no era paranoia, era supervivencia. Pero nunca imaginé que la traición vendría de mi propio hijo, quien había encontrado algo que cambiaría todo entre las cosas de su padre. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 58 años, y hasta hace 3 días pensaba que conocía a mi marido Roberto después de 35 años de matrimonio. Nos casamos en febrero de 1990, cuando yo tenía 23 años y él 24. Pues resulta que una mujer puede vivir toda una vida al lado de un hombre y aún así no tener ni idea de quién es realmente. Todo comenzó el viernes por la mañana, cuando Roberto se desplomó en la cocina mientras desayunábamos. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo de azulejos aún me retumba en los oídos. Una cosa es saber que tu marido de 59 años tiene presión alta, y otra muy diferente es verlo convulsionando en el piso con los ojos en blanco. Llamé al 911 con las manos temblando tanto que casi no podía marcar. Los paramédicos llegaron en 8 minutos que se sintieron como 8 horas. Lo estabilizaron. Lo subieron a la ambulancia y yo lo seguí al Hospital General San Miguel en mi viejo Corolla, manejando como una loca y rezando el rosario en voz alta. En urgencias me dijeron que había sufrido un episodio cardíaco severo. Las siguientes 6 horas fueron una pesadilla de formularios médicos, llamadas a nuestros hijos Miguel y Elena, y esperar noticias en esas sillas de plástico que te destrozan la espalda y el alma por igual. Roberto sobrevivió, pero lo mantuvieron sedado en cuidados intensivos. Yo me instalé en la sala de espera como un mueble más, viviendo de café rancio y galletas de máquina, sin cambiarme la ropa ni peinarme. Supongo que tenía la pinta de una loca, pero me daba igual. Fue el lunes por la tarde cuando apareció la enfermera Sofía, una mujer de unos 40 años, con el pelo negro recogido en una cola de caballo perfecta y una sonrisa que no me tranquilizaba del todo. Se acercó a mí mientras yo intentaba comer un sándwich que sabía a cartón. «Señora Rodríguez», me dijo en voz baja, «necesito hablar con usted sobre algo muy importante relacionado con su esposo». La seguí por pasillos que ya me sabía de memoria después de 3 días. Pero en lugar de dirigirse a consultorios, me llevó hacia una sección más silenciosa del hospital. «Señora Rodríguez», susurró cuando estuvimos solas, «lo que voy a decirle va a sonar imposible, pero su vida está en peligro». La miré como si hubiera perdido la razón. «¿De qué está hablando? Su esposo no tuvo un infarto natural, y hay personas en este hospital que están planeando que usted tenga uno también». Antes de que pudiera protestar, me entregó una carpeta. «Mire esto y después decida si cree que estoy loca». Dentro había fotografías de documentos. Un seguro de vida a mi nombre por $2 millones, firmado aparentemente por mí, pero yo jamás había visto ese papel en mi vida. También había copias de mensajes de texto entre Roberto y alguien llamado Dr. M discutiendo dosis y tiempos de administración. «¿Qué es esto?», susurré. Evidencia de que su esposo simuló su infarto para poner en marcha un plan para matarla y cobrar su seguro de vida. Las palabras me golpearon como una bofetada física. «Eso es imposible. Roberto está inconsciente. Señora Rodríguez, su esposo está perfectamente consciente. Lo que está inconsciente es su confianza en que usted no va a descubrir la verdad». Sofía me llevó a una ventana que daba a un patio interno del hospital. Señaló hacia una habitación en el 2º piso. «Cuarto 237. Mire por unos minutos». Saqué unos pequeños binoculares que Sofía me había dado. Al principio no vi nada, pero después de unos minutos, una figura familiar se movió frente a la ventana. Roberto, mi esposo, caminando perfectamente normal, hablando por teléfono, gesticulando como si estuviera teniendo una conversación de negocios. «Dios mío», murmuré. «Y hay más», dijo Sofía. «Su hijo Miguel está involucrado». «¿Miguel?» Miguel fue quien encontró ciertos documentos en el sótano de su casa. Documentos que le dieron la idea para este plan. «¿Qué documentos?». Sofía bajó la voz aún más. «Documentos que prueban que Roberto hizo esto antes, con otra mujer». Mi mundo se desplomó en ese momento. No solo mi esposo me estaba traicionando,
sino que aparentemente era un experto en esto. ¿Por qué me está contando esto?, le pregunté. Porque yo pasé por algo similar, y porque tengo mis propias razones para querer que Roberto y el doctor Morales paguen por lo que han hecho. ¿El doctor Morales? El médico que está tratando a su esposo. Es el mismo que va a tratarla a usted cuando empiecen a envenenarla mañana. Mañana. Me quedaba menos de 24 horas antes de que comenzaran a asesinarme lentamente. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Sofía sonrió, y había algo feroz en esa sonrisa. Vamos a darles una lección que nunca van a olvidar, pero primero necesita ver el resto de la evidencia. Miguel llegó al hospital esa noche con su cara de hijo preocupado, pero ahora yo sabía que cada gesto de cariño era una mentira calculada. Lo que no sabía era que había encontrado una caja en el sótano de nuestra casa que contenía secretos que habrían horrorizado a cualquier familia normal. Pero la nuestra, aparentemente, no era una familia normal. Era una familia de asesinos en entrenamiento. Sofía me había explicado que Miguel había encontrado los documentos por accidente hace 6 meses. Mientras buscaba decoraciones navideñas en el sótano, encontró una caja de seguridad escondida detrás de la caldera, me había dicho Sofía. Adentro había documentos de una mujer llamada Carmen Ruiz, que murió en 1989. Certificado de defunción, póliza de seguro de vida, fotografías, todo firmado por Roberto, Carmen Ruiz. Ese había sido mi apellido de soltera antes de casarme, pero yo no había muerto en 1989. Yo me había casado con Roberto en 1990. ¿Roberto había estado casado antes?, le pregunté a Sofía. Eso fue lo que Miguel pensó al principio, pero cuando investigó más, se dio cuenta de algo peor. ¿Qué cosa? Carmen Ruiz no era la primera esposa de Roberto. Carmen Ruiz era su primera víctima. La historia que Sofía me había contado era escalofriante. En 1989, Roberto había estado en una relación con una mujer llamada Carmen Ruiz. Ella había muerto súbitamente de un infarto a los 22 años, y Roberto había cobrado su seguro de vida. 6 meses después, Roberto la conoció a usted, una mujer con el mismo nombre, edad similar, características físicas parecidas. ¿Y Miguel se dio cuenta de que Roberto había hecho esto antes? Miguel se dio cuenta de que Roberto había perfeccionado un método y decidió que era hora de usarlo de nuevo. Ahora, mientras Miguel se sentaba a mi lado en la sala de espera, tomando mi mano con esa falsa preocupación filial, yo sabía que él había sido quien había sugerido matarme. ¿Cómo está papá, ma? Igual. Mentí. Los doctores dicen que es muy temprano para saber algo. Ma, he estado pensando en los gastos médicos. Esto va a ser muy caro. Aquí viene, pensé, la primera parte de su actuación. ¿Qué sugieres, mijo? Creo que deberías actualizar tu seguro de vida. En caso de que el estrés te afecte la salud. Ahí estaba. El primer anzuelo. ¿Mi seguro de vida? Es que he estado leyendo sobre casos como este. Ma, muchas veces las esposas desarrollan problemas cardíacos por el estrés de ver a sus maridos enfermos. Quiero asegurarme de que papá esté protegido si algo te pasa. Pero Miguel, yo ya tengo seguro de vida. Sí, pero es muy pequeño. Apenas cubre gastos de funeral. Si papá necesita cuidados especiales por años, Miguel sacó unos documentos de su chaqueta. Ya hablé con un agente de seguros. Con tu historial médico, puedes conseguir una póliza de 2 millones muy fácil. ¿2 millones? Ma, los cuidados médicos especializados pueden costar cientos de miles de dólares al año. 2 millones apenas cubriría 5 o 6 años. La lógica sonaba razonable si no supieras que era mentira. No sé, Miguel, es mucho dinero. Por eso mismo, ma. Y mira, si papá se recupera completamente, puedes cancelar la póliza después. Pero si algo te pasa a ti por el estrés, al menos papá va a tener recursos. Miguel puso los documentos en mis manos. Solo necesito que firmes aquí. Yo me encargo de todo el papeleo. Miré los documentos. Parecían legítimos, pero después de lo que Sofía me había mostrado, ya no confiaba en nada. Déjame pensarlo hasta mañana, ¿sí? Vi una sombra de irritación cruzar el rostro de Miguel antes de que volviera a sonreír. Por supuesto, ma, es una decisión importante. Alrededor de las 8 de la noche, de 1900. Después de que Miguel se fue, Sofía se acercó a mí con más documentos. ¿Cómo fue la conversación con Miguel? Exactamente como usted predijo.
Me trajo documentos del seguro para firmar. ¿Los firmó? Les dije que lo pensaría hasta mañana. Perfecto. Eso nos da tiempo para implementar nuestro plan. Sofía me mostró fotografías que había tomado desde el cuarto donde Roberto estaba escondido. Su esposo se está reuniendo con el doctor Morales en este momento, y con otra persona que va a reconocer. En las fotografías se veía a Roberto, perfectamente sano, sentado en una mesa con el doctor Morales y una mujer elegante que no reconocí inmediatamente. ¿Quién es la mujer? Se llama Patricia Vega. Oficialmente es especialista en cuidados paliativos. Extraoficialmente, es la persona que se va a encargar de administrarle los medicamentos que la van a matar. ¿Cómo sabe todo esto? Sofía se quedó callada por un momento. Porque Patricia Vega mató a mi hermana hace 2 años. Su hermana, María Elena Morales, murió de complicaciones cardíacas después de que su esposo tuviera un accidente de carro. El esposo cobró un seguro de vida de $1,500,000. ¿Y usted sospechó? Sospechaba, pero no tenía pruebas. Hasta que conseguí trabajo aquí hace 1 año y empecé a ver el patrón. ¿Cuántas mujeres han matado? En los últimos 5 años, al menos 8, todas con historias similares. Esposo enfermo, esposa estresada, muerte súbita por complicaciones cardíacas, seguro de vida cobrado. ¿Y la policía? Tienen contactos en la policía que se encargan de que las investigaciones se cierren rápidamente. Entonces estamos solas, no completamente. Tengo a alguien más ayudándome, alguien con autoridad legal para investigar este tipo de crímenes. ¿Quién? Lo va a conocer mañana, pero primero necesitamos que firme esos documentos del seguro. ¿Qué? ¿Pero no dijo que era una trampa? Es una trampa, pero necesitamos que ellos crean que funcionó. Sofía me explicó el plan. Yo iba a firmar los documentos del seguro, pero con modificaciones sutiles que los harían inválidos. Mientras tanto, Sofía estaría documentando cada paso del proceso con cámaras ocultas. Cuando traten de matarla, vamos a tener evidencia de cada paso, desde la firma falsa del seguro hasta la administración de los medicamentos. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal, pero si pasa algo, ya tengo suficiente evidencia para enviar a Roberto, Miguel y el doctor Morales a la cárcel por el resto de sus vidas. Esa noche regresé a casa, donde todo se veía normal, pero ya no se sentía como hogar. Me senté en la sala donde había pasado tantas noches felices con Roberto y Miguel y me pregunté cuánto tiempo llevaban planeando matarme. Revisé el mail y encontré un mensaje de Elena desde España. Mamá, Miguel me contó que papá está en el hospital. ¿Necesitas que regrese? Mi beca termina en 2 meses y puedo adelantar el viaje. Al menos Elena no estaba involucrada. Era el único consuelo en toda esta pesadilla. Le respondí. No es necesario que regreses aún, mija. Papá está estable y Miguel me está ayudando mucho. No era mentira. Miguel me estaba ayudando a entender exactamente de qué tipo de familia había formado parte sin saberlo. Al día siguiente, llegué al hospital con los documentos del seguro firmados, pero con las modificaciones que Sofía me había sugerido, cambios sutiles en fechas y números que harían que la póliza fuera legalmente inválida. Miguel revisó los documentos rápidamente y sonrió. Perfecto, ma. Yo me encargo de entregarlos a la compañía de seguros. ¿Cuándo entra en vigencia la póliza? Desde hoy. En caso de que algo pase. Algo iba a pasar, efectivamente. Pero no lo que Miguel esperaba. Resulta que Patricia Vega no solo había matado a la hermana de Sofía, sino que tenía un historial de ayudar a familias en crisis con soluciones muy permanentes. Lo que me sorprendió fue descubrir que mi querida nuera Paola también estaba al tanto del plan, y que había estado estudiando mis horarios y hábitos durante meses, como si fuera una científica preparando un experimento. Pero si pensaban que iba a ser fácil convertirme en su próxima víctima, estaban muy equivocados. Sofía me había citado en el hospital temprano esa mañana para mostrarme más evidencia. Patricia Vega ha estado trabajando con el doctor Morales durante los últimos 3 años, me explicó mientras revisábamos documentos en una oficina vacía. Ella proporciona la expertise médica, él proporciona el acceso hospitalario. ¿Y cómo funciona exactamente? Es muy simple. La víctima viene al hospital por estrés relacionado con la enfermedad de un familiar. Patricia la evalúa y recomienda medicación para la ansiedad, pero la medicación está diseñada para inducir un infarto que parece completamente natural. ¿Y nadie sospecha? ¿Quién va a sospechar?
Una mujer mayor, bajo estrés extremo, con historial familiar de problemas cardíacos, es la muerte más común en mujeres de su edad. Sofía me mostró expedientes médicos de las otras víctimas. María Santos, 52 años. Su esposo tuvo un accidente de trabajo. Ella murió de infarto 2 semanas después. Seguro de vida, $800,000. Teresa Ruiz, 59 años. Su hijo necesitaba una operación costosa. Ella murió de complicaciones cardíacas 3 semanas después de suscribir una póliza de $1 millón. Carmen López, 45 años. Su esposo tuvo cáncer. Ella murió de infarto durante el tratamiento. Seguro, 1.5 millones. Una tras otra, 8 mujeres que habían muerto en circunstancias aparentemente naturales, todas después de contratar seguros de vida significativos. ¿Y sus familias nunca sospecharon? Sus familias fueron las que las mataron. Esa revelación me golpeó como un martillo. ¿Todas fueron asesinadas por sus propias familias? En cada caso, fue un familiar cercano quien sugirió el seguro de vida, quien las trajo al hospital, quien se preocupó por su estrés y salud mental, como Miguel conmigo. Exactamente como Miguel con usted. Sofía me mostró más fotografías, estas tomadas desde el estacionamiento del hospital. Ayer por la noche, después de que se fue a casa, Miguel se reunió con Patricia Vega en su carro. En las fotos se veía claramente a Miguel entregándole los documentos del seguro a Patricia, quien los revisaba cuidadosamente. También estaba Paola. Mi corazón se hundió. Mi nuera, la madre de mis nietos, también estaba involucrada. ¿Paola sabe lo que están planeando? Paola ha estado documentando sus hábitos durante meses. Horarios de comida, rutinas de ejercicio, medicamentos que toma, incluso sus programas de televisión favoritos. ¿Para qué? Para saber cuál es el mejor momento y método para administrarle el medicamento letal. Sofía me mostró páginas de un cuaderno que había logrado fotografiar desde lejos. Domingo. Carmen desayuna a las 8 a.m., siempre café con leche y tostadas. Lunes. Ve telenovela de 7 a 8 p.m., siempre con té de manzanilla. Martes. Toma aspirina para el dolor de rodilla alrededor de las 10 p.m. Paola había estado estudiándome como un depredador estudia a su presa. ¿Cuándo planean actuar? Según lo que escuché anoche, van a empezar mañana. Patricia va a recomendarle que venga al hospital para una evaluación de estrés. Y después, le van a dar medicación para ayudarla a lidiar con la situación. La primera dosis va a ser suave, para establecer que usted está tomando medicamentos para problemas psicológicos. La segunda dosis, 3 días después, va a ser la que la mate. ¿Cómo van a administrarla? En su casa. Miguel va a visitarla para apoyarla y va a poner el medicamento en algo que usted consume regularmente. ¿En mi té de manzanilla? Probablemente. Esa tarde, Paula apareció en mi casa con una sonrisa brillante y una bolsa de compras. Suegra querida, ¿cómo está? Preocupada por Roberto, como es natural. Por eso vine. Pensé que tal vez necesitaba que alguien hiciera las compras o limpiara un poco la casa. Paola empezó a moverse por mi cocina, como si fuera su propia casa, revisando la despensa, organizando medicamentos, tomando nota mental de dónde guardaba cada cosa. Veo que tiene té de manzanilla, comentó, revisando mis cajas de té. Miguel me contó que lo toma todas las noches. Sí, me ayuda a dormir. Qué bueno. El sueño es muy importante, especialmente en momentos de estrés como este. Paola siguió preparando la cena, pero yo la observaba cuidadosamente. Cada gesto, cada pregunta, cada comentario estaba diseñado para obtener información que pudiera ser usada contra mí. ¿A qué hora se acuesta normalmente? Alrededor de las 10:30. ¿Y se levanta temprano? A las 7 a.m. para ir al hospital. ¿Toma algún medicamento regularmente? Solo aspirina para las rodillas. Paola asintió, como si estuviera tomando nota mental. Suegra, he estado pensando que tal vez debería hablar con algún especialista sobre el estrés. Miguel conoce a una doctora muy buena en el hospital. ¿Una doctora? Sí, se especializa en ayudar a familias que están pasando por crisis médicas. Se llama Patricia Vega. Ahí estaba, la invitación a mi propia ejecución. No sé, Paola, no me gusta hablar de mis problemas con extraños. Pero, suegra, no es bueno guardar todo adentro. Y la doctora Vega tiene mucha experiencia con casos como el de Roberto. ¿Casos como el de Roberto? Sí,
esposos que tienen problemas cardíacos y esposas que necesitan apoyo emocional. Apoyo emocional. Una manera muy creativa de describir asesinato. Déjame pensarlo. Por supuesto, pero suegra, realmente creo que le haría bien hablar con alguien profesional. Después de que Paola se fue, llamé a Sofía. Paola acaba de sugerirme que hable con Patricia Vega. ¿Y qué le dijo? Que lo iba a pensar. Perfecto. Necesitamos que acepte la cita con Patricia. ¿Qué? ¿No es eso exactamente lo que ellos quieren? Es exactamente lo que ellos quieren. Pero no es lo que van a conseguir. Sofía me explicó la siguiente fase del plan. Usted va a tener esa cita con Patricia Vega, pero va a estar conectada a un micrófono inalámbrico que va a grabar toda la conversación. Cuando Patricia le explique el tratamiento que va a recibir, vamos a tener su confesión completa. ¿Y si trata de darme algo durante la cita? No lo va a hacer. La primera cita siempre es solo evaluación. Patricia es muy cuidadosa de parecer completamente profesional y ética en los primeros encuentros. ¿Y después? Después vamos a tener evidencia suficiente para arrestar a todo el grupo. ¿Todo el grupo? Carmen. Esto es más grande de lo que pensamos. Hemos identificado al menos 5 médicos y 3 enfermeras que están involucrados en esta red. También 2 investigadores de seguros y un detective de policía. ¿Un detective de policía? El detective Ramírez. Es quien se encarga de cerrar las investigaciones rápidamente cuando alguien hace preguntas sobre estas muertes súbitas. ¿Cómo descubrieron todo esto? Porque no soy realmente Sofía Delgado. La miré confundida. ¿Cómo se llama realmente? Me llamo Ana García. Soy investigadora del FBI. ¿Del FBI? He estado investigando esta red durante 2 años. Su caso iba a ser mi evidencia final para cerrar toda la operación. Así que todo esto es una operación federal. Y usted, señora Rodríguez, va a ayudarnos a meter a todos estos asesinos en la cárcel por el resto de sus vidas. Por primera vez en días, sonreí de verdad. ¿Cuándo empezamos? Ana García del FBI me explicó que llevaban 2 años construyendo el caso contra esta red de asesinatos, pero necesitaban evidencia en tiempo real de un crimen en progreso para poder hacer arrestos que resultaran en condenas. Mi caso iba a ser esa evidencia. Lo que no me esperaba era descubrir que Roberto ya había empezado a transferir nuestros activos a cuentas que yo no conocía, preparándose para desaparecer del país tan pronto como yo estuviera muerta. Señora Rodríguez, me dijo Ana esa mañana en una oficina real del FBI, necesito que entienda exactamente qué está pasando y cuáles son los riesgos. Estábamos en un edificio federal en el centro de la ciudad. Ana ya no llevaba su uniforme de enfermera. Ahora vestía un traje profesional y tenía una placa del FBI colgada de su chaqueta. Durante los últimos 2 años hemos estado rastreando una red criminal que opera en 3 hospitales de la región. Han asesinado al menos 12 mujeres y posiblemente más en otros estados. ¿12 mujeres? 12 que podemos confirmar. El patrón es siempre el mismo. Esposo o familiar en crisis médica. Mujer bajo estrés. Seguro de vida recién contratado. Muerte súbita aparentemente natural. Ana me mostró un mapa con marcadores rojos en diferentes ciudades. Comenzaron aquí en San Miguel hace 5 años. Después expandieron a Riverside y Pleasant Valley. Siempre el mismo grupo. Dr. Morales, Patricia Vega y familias locales que están dispuestas a matar por dinero. ¿Y Miguel y Roberto? Su caso es especial porque Roberto tiene experiencia previa. Encontramos evidencia de que mató a otra mujer en 1989, antes de casarse con usted. Ana abrió un expediente grueso. Carmen Ruiz, 22 años. Murió en diciembre de 1989 de un infarto súbito. Roberto cobró su seguro de vida de $500,000 y desapareció de la ciudad. ¿Y después me conoció a mí? 6 meses después, en febrero de 1990. Una mujer con el mismo nombre, edad similar, sin familia cerca que hiciera preguntas. ¿Él me eligió específicamente? Creemos que sí. Roberto buscaba mujeres llamadas Carmen, solteras, trabajadoras, sin familia extensa. Mujeres que sería fácil aislar y manipular. La revelación me revolvió el estómago. Mi matrimonio no había sido coincidencia. Había sido una cacería. ¿Y Miguel cómo se enteró de esto? Miguel encontró documentos en su casa que lo llevaron a investigar el pasado de Roberto. En lugar de confrontarlo o ir a la policía, Miguel decidió que era una oportunidad de negocio.
Ana me mostró emails impresos entre Miguel y Patricia Vega, fechados de los últimos 6 meses. Miguel: mi madre es perfecta para esto. Vive sola, no tiene familia cerca, confía completamente en mí. Patricia: ¿cuál es su situación financiera? Miguel: casa pagada, ahorros considerables, y ahora con el seguro nuevo, estaríamos hablando de casi 3 millones en total. Patricia: ¿estás seguro de que no va a sospechar? Miguel: mi madre es muy ingenua, siempre ha creído todo lo que le decimos. Miguel había estado evaluándome como una víctima potencial durante meses, murmuré. Y no solo él, Paola también. Ana me mostró fotografías tomadas con teleobjetivo de Paola reuniéndose con Patricia Vega en diferentes lugares. Cafeterías, estacionamientos, incluso en mi propia casa cuando yo no estaba. Paola ha estado reportando todos sus hábitos, horarios, rutinas. También ha estado preparando a sus hijos psicológicamente. ¿A mis nietos? Les ha estado diciendo que la abuela Carmen está muy triste y enferma, que tal vez va a irse al cielo pronto para estar con el abuelo. Los niños ya estaban siendo preparados para mi muerte. ¿Cuánto tiempo lleva esto planeándose? Según nuestras investigaciones, Miguel hizo el primer contacto con Patricia Vega hace 8 meses. Pero los preparativos intensivos comenzaron hace 3 meses. ¿3 meses? Fue cuando Roberto empezó a transferir dinero de sus cuentas conjuntas a cuentas en el extranjero. Ana me mostró registros bancarios que me dejaron helada. En los últimos 3 meses, Roberto ha transferido $340,000 a una cuenta en las Islas Caimán. ¿Qué dinero? Los ahorros de su jubilación, el dinero de la venta del carro que usted pensó que se había descompuesto y adelantos de crédito usando la casa como garantía. Roberto había estado vaciando nuestros activos, preparándose para una nueva vida después de mi asesinato. También solicitó un pasaporte de emergencia hace 1 mes, alegando que el suyo había sido robado. ¿Para irse del país? Tenemos evidencia de que Roberto y Patricia planeaban irse a Guatemala inmediatamente después de su funeral. Ana me mostró mensajes de texto entre Roberto y Patricia. Roberto: ¿ya reservaste los boletos? Patricia: sí. Salimos 3 días después del funeral. Lo suficiente para no parecer sospechoso. Roberto: perfecto. Para entonces ya tendré todo el dinero transferido. ¿Y Miguel? Miguel se queda aquí para manejar la herencia y transferir el dinero del seguro. Después, en unos meses, se reúne con ellos en Guatemala. ¿Y Paola y los niños? Esa parte no está clara. Creemos que Miguel planea divorciarse de Paola una vez que tenga el dinero. ¿Va a abandonar a sus propios hijos? El dinero cambia a las personas, señora Rodríguez. Y Miguel ha demostrado que está dispuesto a matar a su propia madre por $3 millones. Ana cerró los expedientes. Por eso necesitamos su ayuda. Necesitamos que esta operación continúe hasta el punto donde tengamos evidencia irrefutable de intento de asesinato. ¿Qué significa eso? Significa que va a tener que tomar el medicamento que Patricia le dé. ¿Qué? Me levanté de mi silla alarmada. No se preocupe. Vamos a sustituir el medicamento letal por algo completamente inofensivo. Pero necesitamos que Patricia crea que usted lo está tomando y que está funcionando. ¿Cómo van a sustituir el medicamento? Tenemos a una de nuestras agentes trabajando como farmacéutica en el hospital. Ella va a interceptar el medicamento real y reemplazarlo. ¿Y si algo sale mal? Señora Rodríguez, va a estar bajo vigilancia las 24 horas. Tenemos agentes posicionados en su vecindario, en el hospital, incluso en la casa de Miguel. Al primer signo de peligro real, intervenimos. Y después arrestamos a todos los involucrados y usted testifica para asegurar que pasen el resto de sus vidas en prisión. Ana se inclinó hacia adelante. Señora Rodríguez, sé que es mucho pedir, pero si no actuamos ahora, esta red va a seguir matando mujeres. Su valentía puede salvar vidas futuras. La miré a los ojos y vi determinación, pero también algo personal. ¿Por qué es esto tan importante para usted? Ana bajó la mirada. Porque mi hermana real fue una de sus víctimas. María Elena García murió hace 2 años en Pleasant Valley. Su esposo cobró $1 millón y ahora vive en Costa Rica. Lo siento mucho. Por eso acepté esta misión. Y por eso no voy a permitir que ellos se salgan con la suya otra vez. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Miguel va a llamarla para sugerirle que hable con Patricia Vega sobre su estrés. Usted va a aceptar. ¿Y después?
Después vamos a documentar cada paso de su plan de asesinato hasta el momento en que traten de matarla. ¿Y Roberto? Roberto va a seguir fingiendo estar enfermo hasta que usted esté muerta. Después va a tener una recuperación milagrosa y va a desaparecer del país. Pero en lugar de eso, va a despertarse en una celda federal, enfrentando cargos de asesinato en primer grado. Por primera vez en una semana, sentí algo parecido a la esperanza. Ana, ¿realmente cree que esto va a funcionar? Señora Rodríguez, esta gente ha estado matando mujeres porque creían que eran demasiado ingenuas o demasiado débiles para defenderse. Es hora de que aprendan lo que pasa cuando subestiman a una mujer que ya no tiene nada que perder. El doctor Morales cometió un error fatal cuando me explicó detalladamente cómo iban a matarme, pensando que era una conversación confidencial entre médico y paciente. Lo que no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada por equipos del FBI y que Ana había colocado cámaras en lugares que él jamás habría imaginado. Resulta que después de 35 años, fingiendo estar de acuerdo con todo lo que me decían los hombres, actuar sumisa se había convertido en mi superpoder secreto. Miguel llamó exactamente cuando Ana había predicho que llamaría. «Ma, ¿cómo amaneciste?» «Muy preocupada, mijo. No pude dormir pensando en tu papá. Por eso mismo te llamo. Creo que sería bueno que hablaras con la doctora Vega que te mencionó Paola». «¿La psicóloga?» «Sí. Se especializa en ayudar a familias en crisis médicas. Ya le hablé de ti y dice que puede verte hoy mismo si quieres». «No sé. Miguel, ma, por favor. Te veo muy estresada. No estás comiendo bien, no estás durmiendo. No quiero que te enfermes también». «Está bien, mijo. Si tú crees que me va a ayudar, excelente. Te recojo a las 3 p.m. y te llevo al hospital». A las 2:30, Ana llegó a mi casa vestida otra vez como enfermera. «¿Está lista?» «Tan lista como se puede estar para una cita con alguien que quiere matarte». Ana me ayudó a ponerme el micrófono inalámbrico, un dispositivo tan pequeño que parecía un botón de camisa. Este micrófono va a captar todo lo que se diga en un radio de 20 metros. También llevamos cámaras ocultas en la oficina de Patricia. ¿Cómo lograron eso? Nuestro equipo técnico se hizo pasar por personal de mantenimiento ayer por la noche. Ana me mostró un pequeño dispositivo en su mano. Si en algún momento se siente en peligro real, presione este botón. Está conectado a una alarma silenciosa que me avisará inmediatamente. ¿Y dónde va a estar usted? En el hospital, disfrazada como enfermera. También tenemos agentes posicionados como pacientes y visitantes. Miguel llegó puntualmente a las 3 p.m., actuando como el hijo preocupado perfecto. ¿Cómo te sientes, ma? Nerviosa. No me gusta hablar de mis problemas con extraños. La doctora Vega es muy amable. Te va a ayudar mucho. Durante el viaje al hospital, Miguel siguió preparándome para lo que iba a pasar. La doctora Vega probablemente te va a hacer muchas preguntas sobre cómo te sientes, sobre el estrés, sobre si has notado cambios en tu apetito o sueño. ¿Y qué le digo? La verdad, que estás muy preocupada por papá, que no puedes dormir, que te duele el pecho a veces por la ansiedad. Miguel me estaba entrenando para dar los síntomas exactos que Patricia necesitaba escuchar para justificar su tratamiento. ¿Y si me quiere dar medicamentos? Si te los recomienda, probablemente sea buena idea tomarlos. Los medicamentos para la ansiedad pueden ayudar mucho en situaciones como esta. Llegamos al hospital y Miguel me acompañó hasta la oficina de Patricia Vega. Era una mujer elegante de unos 45 años, con una sonrisa profesional y una voz suave que probablemente había perfeccionado para tranquilizar a sus víctimas. «Señora Rodríguez, es un placer conocerla. Su hijo me ha contado sobre la situación difícil que están enfrentando. Gracias por recibirme, doctora. Por favor, siéntese. ¿Le gustaría que Miguel se quede durante nuestra conversación?» «No es necesario», dijo Miguel rápidamente. «Creo que mamá va a estar más cómoda hablando a solas». Miguel se fue, dejándome sola con Patricia. Era exactamente lo que Ana había predicho que pasaría. «Señora Rodríguez, entiendo que su esposo está en el hospital con problemas cardíacos». «Sí, doctora. Ha estado muy grave». «¿Y cómo la está afectando esto a usted?» «Me siento muy preocupada todo el tiempo. No puedo dormir, casi no como, y a veces siento como si no pudiera respirar bien». «¿Dolor en el pecho?» «Sí, especialmente cuando pienso en la posibilidad de perder a Roberto». Patricia tomaba notas cuidadosamente. ¿Ha tenido episodios de mareo o palpitaciones? Algunas veces. ¿Antecedentes familiares de problemas cardíacos?
Mi madre murió de un infarto a los 65 años. Vi cómo los ojos de Patricia se iluminaron ligeramente cuando mencioné el historial familiar. Señora Rodríguez, lo que está experimentando es completamente normal para alguien en su situación. El estrés prolongado puede tener efectos muy serios en la salud física. ¿Qué tan serios? En mujeres de su edad, especialmente con historial familiar de problemas cardíacos, el estrés emocional puede precipitar eventos cardíacos reales. ¿Infartos? Es posible. Por eso es muy importante que tratemos su ansiedad de manera agresiva. Patricia se levantó de su escritorio y se dirigió a un gabinete médico. Voy a prescribirle un medicamento que va a ayudar con la ansiedad y también va a proteger su corazón durante este periodo difícil. Sacó un frasco de pastillas. Se llama CardioCalm. Es un ansiolítico especialmente diseñado para pacientes con riesgo cardíaco. CardioCalm. Ana me había dicho que este era el nombre que usaban para el medicamento letal. ¿Cómo funciona? Reduce la ansiedad y regula el ritmo cardíaco. Va a tomarla 2 veces al día, una en la mañana con el desayuno, otra en la noche antes de acostarse. ¿Tiene efectos secundarios? Pueden presentarse algunos mareos leves al principio, tal vez un poco de somnolencia, pero esos efectos desaparecen en unos días. Patricia me entregó el frasco con instrucciones escritas. Es muy importante que tome la medicación exactamente como se la he prescrito. No omita dosis y no tome más de lo indicado. ¿Por cuánto tiempo? Depende de cómo evolucione la situación con su esposo. Si él se recupera, podremos reducir la dosis gradualmente. Patricia hizo una pausa dramática. Si las cosas no resultan bien, podríamos necesitar aumentar la dosis para ayudarla a lidiar con el duelo. Aumentar la dosis. Esa era la fase que me mataría. Doctora, ¿qué tan común es que las esposas también desarrollen problemas de salud en situaciones como esta? Más común de lo que la gente piensa. De hecho, en mi experiencia, aproximadamente el 30% de las esposas desarrollan problemas cardíacos serios dentro de las primeras semanas de la enfermedad de sus maridos. ¿30%? El corazón roto no es solo una expresión poética. Señora Rodríguez, es una condición médica real. Cardiomiopatía inducida por estrés, la llamamos. Patricia se sentó de nuevo, adoptando una expresión de falsa compasión. Pero no se preocupe. Con el tratamiento adecuado, podemos prevenir que eso le pase a usted. Gracias, doctora. Hay una cosa más. Es importante que durante las próximas semanas limite sus actividades. Nada de ejercicio intenso, nada de situaciones estresantes adicionales. ¿Cómo qué? Como manejar distancias largas, tomar decisiones financieras importantes, o hacer planes para el futuro hasta que sepamos cómo evoluciona la condición de Roberto. Me estaba aislando, asegurándose de que no hiciera nada que pudiera interferir con su plan. ¿Cuándo debo regresar? En una semana. Quiero ver cómo está respondiendo al medicamento. Salí de la oficina de Patricia con el frasco de pastillas en mi bolso, sabiendo que cada una de ellas había sido diseñada para matarme gradualmente. Miguel me estaba esperando en el pasillo. ¿Cómo fue, ma? Muy bien. La doctora fue muy amable. ¿Te dio algún medicamento? Sí, unas pastillas para la ansiedad. Excelente. ¿Cuándo las empiezas a tomar? Esta noche. Miguel sonrió con satisfacción. Te vas a sentir mucho mejor, ma. Ya vas a ver. Esa noche, Ana vino a mi casa para revisar las grabaciones del día. Fue perfecto, me dijo después de escuchar toda la conversación con Patricia. Tenemos confesión completa de su método, evidencia del medicamento letal y confirmación de que esto es un patrón que han usado antes. ¿Y ahora qué? Ahora empieza la parte difícil. Va a tomar las pastillas que le dimos, que son completamente inofensivas, pero va a actuar como si estuviera experimentando los efectos que Patricia espera. ¿Qué efectos? Los primeros días, somnolencia leve y un poco de confusión. Después, gradualmente, va a empezar a parecer más débil, como si el medicamento estuviera empezando a afectar su corazón. ¿Por cuánto tiempo? Una semana. Después, cuando Patricia recomiende aumentar la dosis, vamos a hacer los arrestos. ¿Va a funcionar? Señora Rodríguez, después de escuchar esa grabación, Patricia Vega va a pasar el resto de su vida en prisión, y cuando confrontemos a Miguel con esta evidencia, va a confesar todo para tratar de conseguir un trato. ¿Y Roberto? Roberto va a descubrir que su plan perfecto se convirtió en la evidencia perfecta de su propio crimen. Esa noche tomé mi primera pastilla falsa.
sabiendo que era el primer paso hacia la justicia que estas personas merecían. Y por primera vez en 35 años me sentí poderosa. Patricia Vega se emocionó tanto viendo mis síntomas que cometió el error de explicarle a Miguel exactamente qué le estaba pasando a mi corazón, paso a paso, como si fuera una conferencia médica sobre cómo asesinar eficientemente a una mujer de 58 años. Lo que no sabían era que cada síntoma que yo mostraba era completamente actuado, y que el FBI tenía grabaciones de cada palabra de su entusiasta explicación sobre mi muerte inminente. Al tercer día de tomar las pastillas falsas, empecé mi actuación como mujer que se está muriendo lentamente. Llegué al hospital por la mañana caminando más despacio de lo normal, con ojeras que había creado cuidadosamente con maquillaje y un temblor sutil en las manos que había estado practicando. Miguel notó los cambios inmediatamente. «Ma, tienes cara terrible. Me siento muy cansada, mijo. Y anoche me dolía mucho el pecho». «¿Te duele el pecho?» Miguel trató de sonar preocupado, pero vi un destello de satisfacción en sus ojos, como si alguien me estuviera apretando el corazón. «Vamos a hablar con la doctora Vega inmediatamente». Miguel me llevó directamente a la oficina de Patricia, quien me examinó con lo que parecía preocupación profesional, pero que yo sabía que era satisfacción por la efectividad de su veneno. «Señora Rodríguez, ¿cómo se ha sentido con el medicamento?» «Al principio bien, pero estos últimos 2 días me siento muy débil». Patricia me tomó la presión y escuchó mi corazón con el estetoscopio. «Su presión está un poco elevada y su ritmo cardíaco es irregular». Mentira. Mi presión y mi ritmo cardíaco estaban perfectamente normales. Pero Patricia necesitaba crear un historial médico que justificara lo que estaba a punto de pasar. ¿Es por el estrés? Posiblemente. Pero también puede ser que necesitemos ajustar su medicación. Patricia se volteó hacia Miguel. «¿Podría hablar con usted en privado por un momento?» Salieron de la oficina. Pero gracias a los micrófonos del FBI, Ana y yo pudimos escuchar toda su conversación desde el cuarto de al lado. «Miguel, su madre está mostrando signos de cardiotoxicidad». «¿Qué significa eso?» «Significa que el medicamento está afectando su corazón exactamente como esperábamos». ¿Es eso bueno? Es perfecto. Estamos en la fase 2 del proceso. ¿Cuánto tiempo más? Si aumentamos la dosis como planeamos, yo diría que 1 semana más, tal vez 10 días. Y va a ser completamente natural. Un infarto inducido por estrés en una mujer de su edad con historial familiar. Nadie va a hacer preguntas. ¿Y Roberto? Roberto va a tener su recuperación milagrosa 3 días después del funeral de su madre. Lo suficientemente tarde para que no parezca sospechoso. Perfecto. Miguel y Patricia regresaron a la oficina con expresiones de falsa preocupación. «Señora Rodríguez», dijo Patricia, «creo que necesitamos hacer algunos ajustes a su tratamiento». «¿Qué tipo de ajustes?» «Voy a aumentar su dosis de CardioCalm. En lugar de una pastilla 2 veces al día, va a tomar 2 pastillas en la mañana y 2 en la noche. 4 veces la dosis, suficiente para matar a una persona real en días. ¿Está segura de que es necesario?» «Señora Rodríguez, su corazón está bajo mucho estrés. Si no tratamos esto agresivamente, podría tener un infarto». La ironía era deliciosa. Patricia estaba advirtiendo que podría darme un infarto si no tomaba el medicamento que estaba diseñado para darme un infarto. «Está bien, doctora». Patricia me entregó un nuevo frasco de pastillas. «Estas son más fuertes que las anteriores. Es muy importante que las tome exactamente como se las prescribo». «¿Qué efectos secundarios puedo esperar?» «Puede sentirse un poco más mareada, tal vez algunos dolores de pecho ocasionales, pero eso es normal mientras su cuerpo se ajusta al medicamento». Miguel me llevó a casa después de la cita, y durante todo el viaje me dio instrucciones sobre cuándo tomar las pastillas, como si fuera vital para mi salud que siguiera el horario exacto de mi envenenamiento. «Es importante que las tomes con comida, ma». «¿Por qué?» «Para que no te lastimen el estómago». «Pero Miguel, si me lastiman el estómago, tal vez no debería tomarlas». «No, ma. Es normal que los medicamentos fuertes causen un poco de malestar al principio. Lo importante es que las tomes consistentemente». Miguel me estaba convenciendo de que ignorara cualquier señal de que el medicamento me estaba envenenando. Esa noche, Ana vino a mi casa para la siguiente fase del plan. «Mañana va a empezar a mostrar síntomas más serios», me explicó. «Dificultad para respirar, dolores de pecho más intensos, confusión ocasional». «¿Confusión?»
Patricia espera que el medicamento empiece a afectar su función mental. Es parte de cómo el veneno trabaja en dosis altas. ¿Y qué pasa si Miguel o Paola se asustan de verdad y me llevan al hospital de emergencia? Eso sería perfecto. Tenemos agentes médicos posicionados en emergencias que van a confirmar que está teniendo una reacción al estrés, no una intoxicación. ¿Y Patricia? Patricia va a estar encantada de que su víctima esté deteriorándose tan rápidamente. Probablemente va a recomendar hospitalización. ¿Hospitalización? Es donde planean matarla. En el hospital pueden controlar exactamente cuándo y cómo muere, y pueden estar ahí para falsificar los documentos médicos inmediatamente. Al día siguiente, llegué al hospital actuando como si estuviera al borde del colapso. Me tambaleaba ligeramente al caminar. Me detuve varias veces para recuperar el aliento. Y cuando Miguel me preguntó cómo me sentía, puse una mano en mi pecho y dije: siento como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. Miguel inmediatamente me llevó a emergencias, donde una doctora que era parte del equipo del FBI me examinó y confirmó que estaba teniendo una reacción severa al estrés. Su madre necesita ser hospitalizada inmediatamente, le dijo la doctora a Miguel. Su corazón está bajo una presión extrema. Miguel llamó a Patricia, quien apareció en emergencias en menos de 10 minutos, probablemente más rápido de lo que había corrido nunca para ayudar a una paciente. Señora Rodríguez, ¿cómo se siente? Como si me fuera a morir, murmuré débilmente. No se preocupe. La vamos a cuidar muy bien. Patricia se dirigió a Miguel. Vamos a ingresarla en el área de cardiología para monitoreo intensivo. ¿Es muy grave? Es serio, pero estamos a tiempo de hacer algo. Hacer algo. Como terminar de matarme en un ambiente controlado. Me internaron en una habitación privada donde Ana, todavía disfrazada como enfermera, era parte del personal asignado a mi cuidado. Señora Rodríguez, me dijo Ana en voz alta para beneficio de las cámaras de seguridad del hospital. Voy a estar monitoreando sus signos vitales muy de cerca esta noche. En voz baja me susurró: mañana va a ser el día. Patricia va a tratar de darle la dosis final. ¿Está segura? Completamente. La hemos estado escuchando planear con Roberto y Miguel. Mañana por la noche, durante el cambio de turno, van a administrarle una inyección que supuestamente es para el dolor, pero que en realidad va a ser una sobredosis masiva. ¿Y ustedes van a intervenir? Vamos a intervenir en el momento exacto en que Patricia prepare la inyección. Queremos que llegue lo más lejos posible, sin poner en riesgo real su vida. ¿Y Roberto? Roberto va a estar aquí mañana. Aparentemente quiere estar presente para su momento de crisis. ¿Va a fingir que se recuperó milagrosamente? ¿Va a fingir que la preocupación por usted le dio fuerzas para levantarse de su lecho de muerte para estar a su lado? ¡Qué romántico! Sí, muy romántico. Especialmente porque tenemos grabaciones de él planeando exactamente qué va a decir para sonar como el esposo devoto devastado por la pérdida de su amada esposa. Esa noche, acostada en la cama del hospital, pensé en todas las mujeres que habían estado en esta misma situación antes que yo. Mujeres que confiaron en sus familias, que nunca sospecharon que las personas que más amaban las estaban matando por dinero. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez, los asesinos iban a descubrir lo que pasaba cuando subestimaban a su víctima. Roberto apareció en mi habitación del hospital esa mañana con una actuación digna de un Oscar, interpretando al esposo devoto que había encontrado fuerzas sobrenaturales para levantarse de su lecho de muerte y estar al lado de su amada esposa en crisis. Lo que hizo que su performance fuera aún más impresionante era que había ensayado cada gesto, cada palabra, cada lágrima con Patricia Vega, sin saber que el FBI había grabado todos esos ensayos la noche anterior. Carmen. Roberto entró a mi habitación en una silla de ruedas empujada por Miguel, con una bata de hospital y una cara de preocupación que habría convencido a cualquiera que no supiera la verdad. «Roberto, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando. No podía quedarme en mi cama sabiendo que estás aquí». Roberto tomó mi mano con manos temblorosas que eran completamente ficticias. Los doctores trataron de impedírmelo, pero les dije que prefería morir a tu lado que vivir sin ti. Miguel se acercó al otro lado de mi cama. «Papá insistió en venir, ma. Dice que si algo te pasa, él no quiere seguir viviendo». «Roberto, mi amor, tienes que cuidarte. No puedes arriesgar tu salud por mí». «Carmen,
Después de 35 años de matrimonio, no me vas a dejar solo ahora. Roberto empezó a llorar, y juro que si no hubiera sabido que era un asesino profesional, me habría conmovido hasta las lágrimas. No voy a dejarte solo, mi amor. Solo estoy un poco enferma por el estrés. Los doctores dicen que tu corazón está muy débil, dijo Miguel. Pero papá y yo vamos a estar aquí contigo hasta que te recuperes. O hasta que Dios decida llevarte, añadió Roberto con voz quebrada. Pero si eso pasa, quiero que sepas cuánto te amo. Patricia Vega entró en ese momento, aparentemente conmovida por esta escena de amor matrimonial. Señor Rodríguez, no debería estar fuera de su habitación. Doctora, no me puede pedir que abandone a mi esposa cuando más me necesita. Entiendo sus sentimientos, pero su propia salud. Mi salud no importa si Carmen no está conmigo. Patricia fingió considerarlo por un momento. Está bien, puede quedarse, pero solo por unas horas. Lo que Patricia realmente estaba pensando era que era perfecto tener a Roberto presente cuando me asesinaran. Así él podría ser testigo de mis últimos momentos, y su dolor sería más convincente para el personal del hospital. Ana entró a revisar mis signos vitales, y mientras lo hacía, me susurró al oído: esta noche a las 11 p.m. Patricia va a venir con una jeringa que supuestamente contiene morfina para el dolor. Durante el día, Roberto y Miguel mantuvieron su actuación de familia devota. Roberto me contaba historias de nuestros primeros años de matrimonio. Miguel recordaba momentos especiales de su infancia, los dos actuando como si fuera mi lecho de muerte cuando en realidad estaban esperando a que llegara el momento de crearlo. Alrededor de las 6 p.m., Paola llegó con mis nietos. «Abuela Carmen», dijo mi nieta de 8 años, «¿te vas a poner mejor?» «Claro que sí, mi amor». La abuela solo está un poco cansada, pero Paola ya había estado preparando a los niños para otra posibilidad. Mami nos dijo que tal vez la abuela se va a ir al cielo como el abuelo Roberto cuando él estaba enfermo, dijo mi nieto de 6 años. ¿El abuelo Roberto? Lo miré confundida. Sí, continuó el niño. Mami dice que cuando la gente mayor se enferma mucho, a veces Dios los llama para que estén juntos en el cielo. Roberto se las había arreglado para fingir estar al borde de la muerte por una semana mientras planeaba mi asesinato, pero los niños habían sido preparados para creer que ambos estábamos muriendo. «No se preocupen», les dije, «la abuela va a estar bien». «¿Prometes?», preguntó mi nieta. «Te prometo que voy a estar aquí por mucho tiempo más». Era una promesa que tenía plena intención de cumplir. Después de que Paola se llevó a los niños, Roberto se acercó más a mi cama. «Carmen, quiero que sepas que estos han sido los mejores 35 años de mi vida. Los míos también. Roberto, ¿y si algo te pasa esta noche?» «¿Esta noche? ¿Por qué esta noche?» «Es que los doctores dijeron que las próximas horas van a ser críticas. Tu corazón está muy débil». Roberto me estaba preparando psicológicamente para mi muerte, asegurándose de que no fuera una sorpresa cuando pasara durante la noche. «Roberto, tengo miedo». «No tengas miedo, mi amor. Si es tu momento, va a ser peaceful. Los doctores van a asegurarse de que no sientas dolor». «¿Cómo lo sabes?» «Porque hablé con la doctora Vega. Me explicó todo el proceso. Si tu corazón no puede más, te van a dar medicamentos para que te duermas tranquilamente». Roberto me estaba explicando exactamente cómo me iban a asesinar, presentándolo como un acto de misericordia médica. A las 10:30 p.m., Patricia entró a la habitación con una enfermera que yo no conocía. «Señora Rodríguez, sus signos vitales muestran que está teniendo mucho dolor. Vamos a darle algo para que esté más cómoda». «¿Qué tipo de medicamento?» «Morfina. Van a ayudar con el dolor y va a relajar su corazón». Patricia preparó una jeringa mientras Roberto y Miguel observaban desde sus sillas. «¿Va a doler?», pregunté. «No va a sentir nada», me aseguró Patricia. «Va a ser como quedarse dormida». Patricia se acercó a mi línea intravenosa con la jeringa en la mano. «Señora Rodríguez, cuente hasta 10 y todo va a estar mejor». Patricia insertó la jeringa en mi línea cuarto y empezó a empujar el émbolo. 1, 2, 3. La puerta de la habitación se abrió violentamente. «FBI, todos al suelo». 5 agentes entraron con armas desenvainas, liderados por Ana, que ya no llevaba uniforme de enfermera sino chaleco del FBI. Patricia soltó la jeringa, que se estrelló contra el suelo. «Patricia Vega está bajo arresto por intento de asesinato».
Roberto trató de levantarse de su silla de ruedas, pero 2 agentes lo inmovilizaron inmediatamente. Roberto Rodríguez está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato. Miguel corrió hacia la puerta, pero fue tacleado por otro agente antes de llegar al pasillo. Miguel Rodríguez está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato. Patricia empezó a gritar. Esto es un error. Yo soy doctora. Estaba tratando de salvar a esta mujer. Ana se acercó a Patricia con las esposas. Doctora Vega, tenemos grabaciones de usted explicando exactamente cómo iba a matar a la señora Rodríguez. Tenemos documentos que prueban que ha asesinado al menos 8 mujeres en los últimos 3 años. Y tenemos evidencia física del veneno que acaba de intentar inyectar. Roberto, desde el suelo donde lo tenían esposado, me miró con una expresión que ya no era de esposo amoroso, sino de depredador que se ha dado cuenta de que su presa se convirtió en cazador. Carmen, ¿cómo supiste? Roberto, después de 35 años creí que te conocía. Resulta que tenías razón. Después de 35 años finalmente te conozco. Miguel, con las manos esposadas detrás de la espalda, me gritó: «Esto no va a funcionar. No tienes evidencia real, solo sus picones». Ana sonrió y sacó un dispositivo de grabación. «Miguel, ¿te gustaría escuchar tu conversación de esta mañana con Patricia?» Ana presionó play y la voz de Miguel llenó la habitación. «¿Estás segura de que la inyección de esta noche va a funcionar?» «Completamente segura. Una sobredosis de potasio va a causar un paro cardíaco instantáneo. Va a parecer que su corazón simplemente se detuvo por el estrés. ¿Y no van a poder detectar el potasio en la autopsia? Para cuando hagan la autopsia, si es que la hacen, los niveles de potasio van a estar normalizados. No hay manera de probar que fue inducido». La grabación continuó con Roberto, discutiendo cuándo fingir su recuperación milagrosa y cuándo transferir el dinero del seguro. Miguel se quedó callado. Roberto cerró los ojos. Patricia siguió insistiendo en que era un malentendido. Ana se dirigió a mí mientras los otros agentes se llevaban a los 3 asesinos. «Señora Rodríguez, ¿cómo se siente?» «Me siento libre». «¿Libre?» «Libre de una familia que quería matarme. Libre de 35 años de mentiras, libre de fingir que era feliz cuando no lo era. ¿Y ahora qué va a hacer?» Me senté en la cama del hospital y me quité los monitores de corazón que había estado usando para la actuación. «Ahora voy a vivir mi propia vida, sin asesinos». Ana sonrió. ¿Sabe qué? Creo que va a ser muy buena en eso. El juicio comenzó 6 meses después, y fue entonces cuando descubrí la escala completa de la operación. Roberto y el doctor Morales no solo habían estado matando esposas por dinero, sino que habían creado una franquicia de asesinatos familiares que operaba en 5 estados. Miguel no había sido simplemente un hijo codicioso, había sido reclutado como el representante de una nueva generación de asesinos familiares. Lo que más me impresionó fue que Paola había estado filmando mis rutinas diarias, no solo para estudiarlas, sino para crear un manual de instrucciones para futuras víctimas. Ana vino a mi casa la mañana antes del juicio para prepararme para lo que iba a escuchar. «Carmen, durante estos 6 meses de investigación, hemos descubierto que esto es mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente». «¿Más grande cómo?» Ana extendió una serie de mapas sobre mi mesa de comedor. Había marcadores rojos en ciudades de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas. Hemos identificado 47 muertes sospechosas en los últimos 5 años que siguen el mismo patrón. Todas mujeres entre 45 y 65 años, todas con seguros de vida recién contratados, todas con familiares que se beneficiaron económicamente. ¿47 mujeres? Y esas son solo las que hemos podido confirmar. Estimamos que el número real podría ser el doble. Ana me mostró fotografías de Roberto y el doctor Morales en lo que parecían ser conferencias médicas. Durante los últimos 3 años, Roberto y Eduardo Morales han estado dando seminarios privados sobre gestión de crisis familiares en hoteles de lujo por todo el suroeste. ¿Seminarios sobre qué? Oficialmente, sobre cómo ayudar a familias a manejar gastos médicos catastróficos y planificación de herencias. Extraoficialmente, sobre cómo matar a familiares por dinero sin ser detectados. Ana me mostró una lista de nombres. Cada seminario costaba $50,000 por familia participante. Incluía entrenamiento médico básico, contactos con profesionales corruptos y lo que ellos llamaban casos de estudio exitosos.
¿Casos de estudio? Las mujeres que habían asesinado previamente. Roberto y Eduardo usaban sus muertes como ejemplos de métodos efectivos. La revelación me revolvió el estómago. Mi futuro asesinato había sido planeado como material educativo para otros asesinos familiares. ¿Y Miguel? Miguel había sido seleccionado para liderar la expansión hacia el norte de California y Oregón. Su primera misión era reclutarte como víctima de demostración para probar que el sistema funcionaba incluso con familias sin experiencia previa en asesinato. Víctima de demostración. Tu muerte iba a ser filmada secretamente y usada como material de entrenamiento para futuras familias participantes. Ana me mostró equipos de video que habían encontrado en casa de Paola. Paola había estado grabando tus rutinas diarias durante meses, no solo para estudiar tus hábitos, sino para crear lo que ellos llamaban perfil de víctima ideal. ¿Perfil de víctima ideal? Un manual sobre cómo identificar, aislar y asesinar a mujeres como tú. Mujeres que confían en sus familias, que no tienen redes de apoyo externas fuertes, que tienen activos significativos pero no están financieramente sofisticadas. Ana abrió una carpeta llena de documentos. Paola había escrito un análisis de 40 páginas sobre tu personalidad, tus debilidades emocionales y las técnicas específicas que funcionarían mejor para manipularte. ¿Puedo verlo? ¿Estás segura? Es bastante cruel. Quiero ver cómo me veían. Ana me entregó el documento. El título era Perfil psicológico, Carmen R., caso de estudio primario. Leí fragmentos que me helaron la sangre. Sujeto muestra dependencia emocional extrema hacia figuras de autoridad masculina. 35 años de condicionamiento la han entrenado para aceptar maltrato como normal. Sujeto no tiene habilidades de supervivencia independiente. Ha sido deliberadamente mantenida en ignorancia sobre finanzas familiares. Sujeto responde positivamente a falsa preocupación de familiares. Técnica recomendada: crear crisis artificial para justificar intervención. Vulnerabilidad primaria. Necesidad de aprobación familiar. Sujeto sacrificará bienestar personal para mantener armonía familiar. Paola me había estudiado como un científico estudia una rata de laboratorio. ¿Todo esto va a salir en el juicio? Todo esto va a salir en el juicio, junto con evidencia de que han asesinado mujeres en múltiples estados, que han entrenado a otras familias para hacer lo mismo y que tenían planes para expandir la operación a nivel nacional. ¿Qué castigos van a recibir? Roberto y Eduardo Morales van a enfrentar cargos federales de asesinato en múltiples estados. Están hablando de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y Miguel? Miguel va a enfrentar cargos como adulto por conspiración y participación en asesinatos múltiples. El fiscal está pidiendo 40 años sin libertad condicional. ¿Y Patricia y Paola? Patricia también cadena perpetua. Paola, Ana hizo una pausa. Paola hizo un trato. ¿Qué tipo de trato? Testificó contra todos los demás a cambio de una sentencia reducida. Va a servir 15 años y después va a entrar al programa de protección de testigos. ¿15 años? ¿Por planear mi asesinato? Paola proporcionó información que nos permitió identificar y arrestar a 23 familias adicionales en 5 estados. Sin su testimonio, docenas de asesinos habrían quedado libres. La injusticia me enfureció. ¿Y mis nietos? Están viviendo con los padres de Paola. Ella perdió la custodia permanente cuando fue arrestada. ¿Puedo verlos? Eventualmente sí. Pero van a necesitar mucha terapia para entender lo que sus padres estaban planeando hacerle a su abuela. El día del juicio, entré al tribunal sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Durante 6 meses había estado preparándome para este momento, la oportunidad de mirar a los ojos a las personas que habían planeado matarme y decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Roberto, Miguel, Patricia y Eduardo Morales estaban sentados en la mesa de los acusados. Roberto evitaba mi mirada, pero Miguel me miraba con lo que parecía ser resentimiento, como si yo fuera la culpable de haber arruinado su plan perfecto. Patricia mantenía su compostura profesional, incluso esposada. Eduardo Morales se veía como lo que era, un hombre mayor que se había dado cuenta de que había llegado al final de su carrera criminal. El fiscal comenzó presentando la evidencia de la red de asesinatos: mapas, fotografías, registros bancarios, grabaciones de audio y video.
Damas y caballeros del jurado, durante los próximos días van a escuchar evidencia de una de las conspiraciones criminales más extensas y calculadas en la historia moderna de Estados Unidos. Estos acusados no solo planearon asesinar a Carmen Rodríguez por dinero, convirtieron el asesinato familiar en un negocio, entrenaron a otras familias, crearon manuales de instrucciones, establecieron una red que se extendía por 5 estados, y lo hicieron con tal precisión, tal frialdad calculada, que Carmen Rodríguez estuvo a minutos de convertirse en la víctima número 48 de una operación que había perfeccionado el arte de hacer que el asesinato pareciera muerte natural. El fiscal señaló hacia la mesa de los acusados. Estos no son criminales desesperados que actuaron por impulso. Son empresarios del asesinato que convirtieron el amor familiar en una industria de muerte. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado sintiendo el peso de todas las mujeres que habían muerto antes que yo. «Señora Rodríguez», me preguntó el fiscal, después de escuchar toda la evidencia, ¿cómo se siente sobre lo que su familia le hizo? Miré directamente a Roberto y Miguel antes de responder. Me siento traicionada por 35 años de mentiras. Me siento furiosa por todas las mujeres que murieron antes que yo, pero principalmente me siento agradecida. ¿Agradecida? Agradecida de haber sobrevivido para poder estar aquí hoy, asegurándome de que estas personas nunca vuelvan a matar a nadie. ¿Y qué le diría a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares? Les diría que confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Y les diría que a veces la supervivencia requiere ser más inteligente que las personas que supuestamente te aman. Miré a Miguel una última vez. Y les diría que el amor real no viene con pólizas de seguro de vida adjuntas. La revelación más devastadora del juicio llegó cuando el FBI presentó evidencia de que Roberto había estado casado con otra mujer llamada Carmen antes de conocerme, y que esa mujer también había muerto súbitamente después de contratar un seguro de vida millonario. No era solo que Roberto fuera un asesino, era que había estado casando mujeres llamadas Carmen durante décadas, perfeccionando su método con cada víctima. Y Miguel no solo había descubierto esto, sino que había sugerido que era hora de actualizar el sistema familiar para una nueva generación. Ana me había advertido que el 9º día del juicio sería el más difícil para mí. Carmen, hoy van a presentar evidencia sobre los asesinatos previos de Roberto. Es información que no teníamos cuando comenzó su caso, pero que descubrimos durante la investigación ampliada. ¿Qué tipo de evidencia? Evidencia de que Roberto ha estado haciendo esto mucho más tiempo de lo que pensábamos. En la corte, el fiscal presentó documentos que me destrozaron emocionalmente. Damas y caballeros del jurado, Roberto Rodríguez no comenzó su carrera criminal con Carmen Rodríguez. Comenzó en 1987, 2 años antes de conocerla. Su primera víctima fue Carmen Delgado, de 21 años, enfermera en el Hospital General de Phoenix. Se casó con ella en enero de 1987. Ella murió en noviembre del mismo año de un infarto súbito. Roberto cobró $300,000 de su seguro de vida. Mi corazón se detuvo. Carmen Delgado. El mismo nombre que yo había usado de soltera antes de casarme. Su segunda víctima fue Carmen Torres, de 24 años, maestra de escuela primaria en Tucson. Se casó con ella en marzo de 1988. Ella murió en diciembre del mismo año. Roberto cobró $450,000. Su tercera víctima fue Carmen Ruiz, de 22 años, contadora en una firma de Las Vegas. Se casó con ella en febrero de 1989. Ella murió en noviembre de 1989. Roberto cobró $500,000. El fiscal me miró directamente. Carmen Rodríguez, nacida Carmen Mendoza, iba a ser su cuarta víctima, pero esta vez su plan falló. Roberto había estado casando mujeres llamadas Carmen por 3 años antes de conocerme. Yo no había sido una víctima aleatoria. Había sido seleccionada específicamente porque encajaba en su patrón. ¿Cómo las conocía?, preguntó el jurado. Roberto trabajaba como consultor de seguros de vida, viajando por el suroeste. Su trabajo le daba acceso a información personal sobre mujeres jóvenes, solteras, con potencial de ingresos altos. Las cortejaba específicamente porque sabía exactamente cuánto valían financieramente. El fiscal mostró fotografías de las 3 Carmen anteriores. Todas eran jóvenes, atractivas, profesionales. Todas
Se parecían a mí cuando era joven. Roberto Rodríguez desarrolló un sistema. Identificaba víctimas potenciales a través de su trabajo. Las cortejaba rápidamente. Se casaba con ellas. Las convencía de contratar seguros de vida significativos. Las asesinaba entre 8 y 12 meses después del matrimonio. Cobraba el dinero y desaparecía para comenzar el ciclo de nuevo. ¿Qué cambió con Carmen Rodríguez? Lo que cambió fue que Roberto decidió establecerse. En lugar de seguir moviéndose después de asesinar a Carmen Rodríguez, decidió quedarse y crear una vida normal. Tuvo hijos. Desarrolló una reputación en la comunidad. Pero 35 años después, cuando los gastos aumentaron y las oportunidades se presentaron, decidió volver a su carrera criminal original. El fiscal señaló hacia Miguel, esta vez con ayuda de su hijo. Miguel Rodríguez no solo sabía sobre los asesinatos previos de su padre, los estudió, los analizó y sugirió mejoras. Ana presentó documentos escritos a mano por Miguel que me enfermaron. Papá, tus métodos anteriores eran demasiado obvios. 3 esposas muertas en 3 años llamaría la atención hoy en día, pero una esposa que muere después de 35 años de matrimonio por estrés relacionado con tu propia enfermedad, eso es genial. Además, tenemos ventajas que no tenías antes: contactos médicos profesionales, tecnología mejor y, lo más importante, una víctima que ya confía completamente en nosotros. Miguel había convertido mi asesinato en una tesis sobre cómo mejorar las técnicas de su padre. Miguel propuso que en lugar de cambiar de víctima cada año, la familia desarrollara métodos para asesinar a la misma víctima después de décadas de preparación psicológica. ¿Preparación psicológica? 35 años de entrenamiento para que Carmen Rodríguez aceptara maltrato como normal, para que no cuestionara decisiones financieras, para que priorizara las necesidades familiares sobre su propia seguridad. El fiscal mostró más documentos de Miguel. Mamá es la víctima perfecta porque ha sido condicionada durante 35 años para confiar en papá y en mí sin hacer preguntas. Ya no necesitamos buscar víctimas externas. Hemos criado nuestra propia víctima ideal. Las palabras de Miguel me golpearon como una bofetada física. No solo habían planeado matarme, habían pasado décadas preparándome para ser asesinada. ¿Y cómo sabemos que Miguel entendía completamente lo que estaba proponiendo? Ana presentó más evidencia. Porque Miguel había estado investigando los asesinatos previos de su padre durante 2 años. Había encontrado documentos, pólizas de seguros, incluso fotografías de las Carmen anteriores. ¿Y qué hizo con esa información? En lugar de confrontar a su padre o ir a la policía, Miguel desarrolló un plan de negocio. Ana mostró una presentación de PowerPoint que Miguel había creado. Título: Gestión de activos familiares. Fase final. Diapositiva 3. Víctima objetivo. Valor total de activos: $3.2 millones. Diapositiva 8. Cronograma de eliminación. 16 semanas desde inicio hasta finalización. Diapositiva 12. Distribución de herencia. 40% Miguel, 40% Roberto, 20% gastos operacionales. Miguel había convertido mi asesinato en una presentación corporativa. Durante el descanso, Ana se acercó a mí en el pasillo. Carmen, ¿está bien? No estoy bien. Acabo de descubrir que toda mi vida matrimonial fue una mentira, que Roberto me eligió específicamente para ser su 4ª víctima, que Miguel pasó años planeando matarme como si fuera un proyecto escolar. Lo siento, sé que es mucho. Ana, ¿cómo es posible que no me diera cuenta en 35 años? Porque Roberto era un experto. Había tenido 3 víctimas previas para perfeccionar sus técnicas de manipulación. ¿Y Miguel? Miguel creció viendo a Roberto manipularla. Para él, eso era normal. Cuando descubrió que Roberto había matado a otras mujeres, no lo vio como algo horrible. Lo vio como una oportunidad de aprender un negocio familiar. Regresamos a la corte para escuchar el testimonio final del día, una grabación que Miguel había hecho de sí mismo explicando su plan. La belleza de este enfoque es que después de 35 años, mamá está tan condicionada a obedecer que va a tomar cualquier medicamento que le digamos que tome, va a firmar cualquier documento que le pongamos enfrente, y va a confiar en nosotros hasta el momento exacto en que muera. Papá eliminó a 3 Carmen en 3 años. Yo voy a eliminar a una Carmen después de 35 años de preparación. Vamos a ver cuál método es más efectivo. Esa noche,
En mi casa, me senté en la sala donde había pasado tantas noches felices con Roberto y Miguel, y traté de procesar la magnitud de las mentiras en las que había vivido. Roberto no me había amado nunca. Yo había sido su experimento a largo plazo en víctima perfecta. Miguel no había sido un hijo que se volvió codicioso. Había sido un estudiante aprendiendo el negocio familiar. Toda mi vida adulta había sido una preparación para mi propio asesinato, pero había sobrevivido. Y mañana iba a estar en esa corte para asegurarme de que Roberto y Miguel pagaran no solo por lo que me habían hecho a mí, sino por las 3 Carmen que habían matado antes que yo. Por primera vez en 35 años iba a vivir para mí misma, y eso se iba a sentir glorioso. La sentencia llegó después de 3 semanas de juicio y apenas 2 horas de deliberación del jurado. Roberto recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de 3 mujeres y conspiración para asesinar a una cuarta. Miguel recibió 40 años sin libertad condicional por conspiración criminal federal, pero la satisfacción más grande no fue verlos esposados siendo llevados a prisión. Fue la carta que les leí en voz alta en la corte antes de la sentencia, explicándoles exactamente lo que pensaba de ellos y de sus 35 años de mentiras calculadas. El último día del juicio, el juez permitió que las víctimas hicieran declaraciones antes de pronunciar las sentencias. Había estado preparando mi declaración durante semanas, pero cuando llegó el momento, decidí hablar desde el corazón. Su señoría, hace 6 meses, yo era Carmen Rodríguez, una mujer de 58 años que creía que tenía una familia que la amaba. Hoy soy Carmen Mendoza, una mujer que ha aprendido que sobrevivir a veces requiere ser más inteligente que las personas que supuestamente te aman. Miré directamente a Roberto, que por primera vez en todo el juicio me sostuvo la mirada. Roberto, durante 35 años creí que eras el amor de mi vida. Resulta que yo era tu experimento a largo plazo. Me elegiste específicamente porque tenía el mismo nombre que tus víctimas anteriores. Me condicionaste durante décadas para ser la víctima perfecta. Pero cometiste un error fatal. Subestimaste la capacidad de una mujer de 58 años para defenderse cuando finalmente entiende la verdad. Me volteé hacia Miguel. Miguel, eres mi hijo biológico, pero nunca fuiste realmente mi hijo. Un hijo protege a su madre. Un hijo la ama incondicionalmente. Tú me estudiaste como un científico estudia una rata de laboratorio, esperando el momento perfecto para matarme por dinero. Pasaste años desarrollando un plan de negocio para mi asesinato. Convertiste mi muerte en una presentación de PowerPoint. Calculaste exactamente cuánto dinero ganarías con mi funeral. Miguel me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento, pero probablemente era solo irritación de haber sido atrapado. Pero ambos cometieron el mismo error. Confundieron sumisión con estupidez. Confundieron bondad con debilidad. Y confundieron amor con ingenuidad. Durante 35 años, ustedes vieron a una mujer que aceptaba maltrato, que no hacía preguntas sobre finanzas, que priorizaba la armonía familiar sobre su propia seguridad. Y pensaron que eso me convertía en la víctima perfecta. Lo que no entendieron es que una mujer que ha sobrevivido 35 años de manipulación psicológica ha desarrollado instintos de supervivencia que ustedes nunca podrían imaginar. Su señoría, estos hombres no mataron solo a las 3 Carmen anteriores. Mataron mi capacidad de confiar, mataron mi fe en el amor familiar, mataron 35 años de mi vida que viví en una mentira, pero no lograron matarme, y no van a matar a ninguna otra mujer. Roberto, vas a pasar el resto de tu vida en una celda, recordando que la víctima que pensaste que sería la más fácil fue la que te mandó a prisión. Miguel, vas a pasar los mejores años de tu vida en prisión, recordando que el dinero que pensaste que ibas a heredar se convirtió en la evidencia que te condenó. Y yo voy a pasar el resto de mi vida libre, viviendo finalmente para mí misma, sabiendo que otros asesinos familiares van a pensar 2 veces antes de subestimar a sus víctimas. El juez pronunció las sentencias. Roberto, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado, 3 cargos, y conspiración criminal federal. Miguel, 40 años sin posibilidad de libertad condicional por conspiración criminal federal y intento de asesinato. Patricia Vega,
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato múltiple y conspiración criminal. Eduardo Morales, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato múltiple y dirección de organización criminal. Cuando los guardias se llevaron a Roberto y Miguel esposados, ninguno de los dos me miró. Probablemente era la primera vez en 35 años que Roberto no trataba de manipular mis emociones con una última mirada de falsa vulnerabilidad. Carmen, ¿cómo se siente? Ana se acercó a mí Me después siento como de que si la finalmente corte se hubiera hubiera despertado de una pesadilla de 35 años. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora voy a hacer todo lo que Roberto y Miguel nunca me permitieron hacer. ¿Cómo qué? Como viajar sola. Como tomar mis propias decisiones financieras. Como vivir en una casa donde nadie está planeando matarme. Ana sonrió. Suena perfecto. Ana, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Durante todo este proceso, ¿alguna vez dudó que fuéramos a ganar? ¿Quiere la verdad? Siempre. Al principio, sí dudé. Estos casos son difíciles porque los crímenes son muy sofisticados y los perpetradores son muy convincentes. ¿Y qué cambió? Usted cambió mi perspectiva. Cuando vi cómo manejó la situación con Patricia Vega, cómo actuó durante toda la operación, me di cuenta de que había subestimado la fuerza que desarrolla una mujer que ha sobrevivido décadas de abuso psicológico. ¿Abuso psicológico? Carmen, lo que Roberto le hizo durante 35 años fue abuso psicológico sistemático. La aisló, la condicionó, la manipuló. Pero el resultado no fue una víctima débil. El resultado fue una mujer que había desarrollado instintos de supervivencia extraordinarios. ¿Eso cree? Lo sé, porque cuando llegó el momento crucial, usted no solo se salvó a sí misma, salvó a todas las futuras víctimas que esta red habría asesinado. 3 meses después del juicio, vendí la casa donde había vivido con Roberto y Miguel. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada habitación tenía recuerdos de personas que habían estado planeando mi muerte. Compré un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, cerca de museos, teatros, restaurantes. Todo lo que Roberto siempre había dicho que era demasiado caro o demasiado complicado. También cambié mi testamento para dejar todo mi dinero a organizaciones que ayudan a mujeres víctimas de violencia doméstica. Miguel no iba a heredar ni un centavo de la mujer que había planeado asesinar. Elena regresó de España para visitarme en mi nuevo apartamento. «Mamá, te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «Más relajada, más tú misma». Es porque por primera vez en 35 años soy yo misma. Elena se sentó en mi nueva sala, mirando alrededor con aprobación. «Me gusta este lugar. Se siente como tú». «¿Como yo cómo?» «Como la mujer que siempre intuí que eras, por debajo de todo ese condicionamiento de esposa perfecta». «Elena, ¿tú sabías que yo no era feliz?» «Sabía que algo no estaba bien. Pero pensé que así eran los matrimonios largos. Pensé que era normal que papá te hablara como te hablaba, que Miguel te tratara como te trataba. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que lo que yo veía como matrimonio normal era en realidad abuso sistemático». Elena me tomó la mano. «Mamá, estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?» «Por haberte salvado. Por haber salvado a otras mujeres. Por haber demostrado que nunca es demasiado tarde para defenderte». 6 meses después, empecé a trabajar como voluntaria con Ana en una organización que ayuda a familias víctimas de violencia doméstica. Mi experiencia con manipulación psicológica a largo plazo resultó ser increíblemente valiosa para identificar patrones similares en otras relaciones. «Carmen», me dijo Ana un día mientras revisábamos casos, ¿alguna vez se arrepiente de haber confiado en mí? Nunca. ¿Por qué? Porque le pedí que arriesgara su vida para atrapar a estos criminales. Ana, Roberto y Miguel ya habían decidido matarme. Trabajar con usted no aumentó mi riesgo. Me dio la oportunidad de convertir mi muerte planeada en su propia destrucción. ¿Y está feliz con cómo resultó todo? Estoy más que feliz. Estoy libre. ¿Libre de qué? Libre de vivir para otras personas. Libre de aceptar maltrato como amor. Libre de fingir que soy feliz cuando no lo soy. ¿Y qué va a hacer con toda esa libertad? Sonreí, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora exploraba sola, sin pedir permiso a nadie. Todo lo que quiera. Y esa, honestamente, era la respuesta perfecta. 1 año después del juicio, recibí una carta de Miguel desde la prisión.
La leí una vez y la tiré a la basura sin responder. Ya no tenía nada que decirle al hombre que había planeado matarme por dinero. Roberto nunca me escribió. Probablemente estaba demasiado ocupado recordando que la víctima perfecta que había pasado 35 años preparando se había convertido en la testigo perfecta que lo mandó a prisión de por vida.